Déjenme contarles una historia que pasó en la Ciudad de México en una de sus colonias del centro por los años 60. Esta era una carnicería que era un negocio familiar. Dentro estaba don Mauro, que era el dueño, con sus 3 hijos. Daniel, quien era el mayor, ya estaba casado, tenía un hijo pequeño y estaba planeando abrir su propio negocio. Mario, el hijo del medio, quien era un buen tipo, le encantaban las motos, pero era duro de cesera y había abandonado la escuela, contra los deseos de su padre. Así que le ayudaba todo el día a su papá en el negocio. Miguel, el hijo más pequeño, acababa de entrar a odontología, estaba estudiando el primer semestre y le ayudaba a su papá en las tardes. Eran los primeros días de diciembre y ya solo estaban esperando a que diera la hora para cerrar, cuando entraron 3 sujetos. Don Mauro, desde que los vio entrar, supo que era lo que pasaba. Daniel trató de acercarse a la escopeta que estaba debajo del mostrador, pero su padre lo detuvo. Siempre estaba cargada el arma porque no era la primera vez que los asaltaban. Los 3 sujetos sacaron pistolas. Dijeron, si nos dan todo, nos iremos tranquilos. Así que si bien las armas eran una amenaza, parecía que ellos querían salir sin armar más problemas. Por lo tanto, don Mauro agarró la caja de madera donde tenían el dinero del día, la puso sobre el mostrador, se quitó su reloj y lo echó a la caja. El que había hablado de los delincuentes pareció conforme, tomó la caja, dio 2 pasos hacia atrás sin quitarles la vista de encima y salió. Detrás de él salieron sus cómplices y nadie sabe por qué. El último, antes de que se cerrara la puerta de la carnicería, alzó su arma y disparó. Al primero en darle fue a Daniel, quien le dio en la cabeza. A don Mauro le dio en el cuello y en el pecho, casi le arranca la cabeza. Mario trató de cubrir a su hermano, por lo cual recibió 2 disparos y cayó sobre Miguel. Los otros 2 delincuentes, al ver lo que había hecho su cómplice, se regresaron, lo agarraron, hicieron que bajara el arma y se echaron a correr. Miguel se dio cuenta de que toda su familia había muerto en ese instante. Tomó la escopeta, se levantó, pero vio que ya no estaban a tiro. Así que en vez de saltar al mostrador e ir tras ellos, lo que hizo fue darse vuelta, meterse a la trastienda y correr. Los delincuentes salieron corriendo a la derecha. Hacia la derecha, pasando otra tienda y una casa, había un pequeño callejón que daba vuelta y después de seguir un tramo largo, llegaba a una avenida principal. Lo que los delincuentes no sabían es que la trastienda de la carnicería daba a ese callejón. Miguel llegó a la trastienda, abrió la puerta, apagó la luz y sujetó el arma. Debieron de haber pasado solo unos segundos, pero estoy seguro que a él le parecieron días. Esperó, escuchó el tropel de los criminales que venían avanzando por el callejón. Aún así siguió esperando. Vio pasar 3 manchas negras corriendo frente a la puerta que no notaron que estaba abierta y en ese momento sale. Se apoya la escopeta contra el hombro y dispara como le dijo su papá. Firme, al cuerpo y jálale al gatillo con huevos. El primer disparo le dio al que iba más adelante. Le destrozó la columna y la nuca. Cayó. El segundo disparo le dio por la parte de la espalda al siguiente, destrozándole los pulmones. El tercer delincuente, que iba un poco rezagado, vio caer a sus 2 compañeros y en vez de girarse y tratar de disparar, lo único que se le ocurrió fue correr con más fuerza y pegarse a la pared para ver si lograba dar vuelta al callejón. Pero no iba a correr más que los perdigones. 2 disparos más, el primero lo hizo andar más lento y con el segundo lo desplomó. Miguel se acercó a los cuerpos para ver que estuvieran muertos, tiró el arma junto a ellos y se sentó a llorar. Quedaron 3 cuerpos en la carnicería y 3 cuerpos en el callejón. Cuando llegó la policía, se llevaron a Miguel. En la noche, su tío y su madre fueron a la jefatura de policía a explicar que lo soltaran, que el chico solo se había defendido, que habían matado a toda su familia frente de él. Díganme ustedes, ¿creen que lo liberaron? Hoy en Va Derecho vamos a hablar sobre la legítima defensa, para que sepas todo lo que tienes que saber sobre ella
y entiendas cómo funciona en México y básicamente en todo el mundo. Y podamos responder la pregunta de si Miguel actuó en legítima defensa y salió libre. Pero debemos de empezar por el principio. Y lo primero que debemos de preguntarnos es, ¿matar es siempre ilegal? Tenemos la idea de que matar o hacer daño es siempre ilegal. Pero no es cierto. Que los humanos nos estemos matando el uno al otro es una actividad muy popular desde que tenemos registros escritos y seguramente antes. Los soldados de todo el mundo, los padres en la antigua Roma, una sarta de viejitos chismosos en Esparta, sacerdotes aztecas y líderes de clanes japoneses son solo un ejemplo de personas que legalmente podían matar sin que se les considerara delincuentes o que recibían algún castigo por ello. Es que para matar solo hace falta una buena razón. Los viejitos en Esparta mataban bebés porque no serían buenos para la guerra, los japoneses por el deshonor y los aztecas para alimentar a sus dioses. Dependiendo de la sociedad en la que estés, puede variar la razón por la que alguien puede matar. Pero en todas estas culturas tan diferentes, se reconocía una razón que hasta nuestros días sigue vigente: evitar que te maten. Imaginemos el siguiente caso, da igual si son hoplitas, samuráis o guerreros jaguar, es lo mismo. En un campamento en la noche se habían reunido los soldados a esperas de la batalla al día siguiente y se estaban divirtiendo jugando algún juego de azar y apostando. Uno de los soldados tiene una gran noche y ha arrasado con todos. Y alguno de los que ya había perdido bastante se levanta diciéndole tramposo. El otro le dice que se siente, se tome algo y siga apostando. El que se había levantado pensando que ya no tenía nada más que perder, decide echar mano al cuchillo y le dice al afortunado de la noche que le va a quitar lo tramposo y 2 metros de intestino. Aquella noche de verdad el ganador estaba en su noche de suerte, ya que logra esquivar el primer golpe del cuchillo y le rebana el cuello al pobre sujeto, que acaba perdiendo hasta su vida. Cuando el capitán, atraído por el ruido, llega a investigar, deja libre al sobreviviente, a pesar de que le rebanó el cuello a uno de sus camaradas frente a todos. Y es que la investigación se centraría en una única pregunta: ¿quién atacó primero? Si el primero en atacar fue quien sobrevivió, seguramente habría sido arrestado y ejecutado. El punto es que quien mató lo hizo para salvar su vida. Todos tenemos el instinto de defender nuestra vida, desde las bacterias hasta los extraterrestres, o por lo menos suponemos que así será si existen. Aún en nuestras más locas ficciones, las entidades más extrañas del mundo tratan de mantenerse vivos, salvo los Mixis. ¡Ya no lo aguanto más! ¡Solo quiero morir! ¡Todos queremos morir! ¡Somos Mystics! Desde las primeras leyes, como el Código de Hammurabi, un rey babilónico que escribió un código hace como 3750 años, un lunes por la mañana, y que puede ser la ley más antigua de la que tenemos copia, ya era lícito que mataras a aquel que intentara matarte. Es importante recordar que sin la vida no tenemos nada. En la vida tenemos las alegrías, nuestras relaciones, todo lo que pueda tener una persona lo tiene durante la vida. Por lo tanto, el perder la vida significa perderlo todo. Y si lo vas a perder todo, cualquier cosa es lícita para defender tu vida. A la legítima defensa dentro del derecho penal se le conoce como un excluyente del delito. Eso significa que si bien sí se cometió un delito como el matar, la ley no te castigaría porque tuviste una buena razón para cometer el delito. La legítima defensa no es la única excluyente, pero sí es la más conocida. En otros videos hablaremos de otras. Pero basta de historia, ejemplos y demás. Vamos a ver qué dice la ley y vamos a repasarlo palabra por palabra para que al final de este video no nos quede ninguna duda de qué es la legítima defensa. Esta vez usaremos el texto del Código Penal Federal. Les recuerdo que la legítima defensa
va a variar un poco dependiendo del estado en el que estén y de el texto que diga su código, pero nos servirá a nosotros para que se vayan con una idea muy clara de lo que deben de saber de la legítima defensa. La ley mexicana dice que habrá legítima defensa cuando se repela una agresión actual o inminente sin derecho en defensa de bienes propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación suficiente o inmediata por parte del agredido o de su defensor. Ya sé. Como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. Como siempre hay que empezar por el principio, y en cosa de entender artículos, el principio es el verbo rector. Es decir, el verbo que es el núcleo del artículo, el que te va a dar la acción que está permitida o prohibida. Siempre que lean un artículo deben de fijarse en esto, en el verbo rector. En este caso, el artículo dice, se repela una agresión. Se repela, conjugación del presente en tercera persona para el verbo repeler. Ven, por eso era importante hacerle caso a la Miss Patty de quinto de primaria. Eso significa que algo va hacia ti y con una acción tuya desvías la trayectoria. Eso solo se logra ejerciendo una fuerza, es decir, vas a ejercer una fuerza contraria a lo que va hacia ti, a lo que te va a dañar. Porque ejercer una fuerza contraria a lo que te va a lastimar es el núcleo de la legítima defensa. Vamos a dañar a lo que nos daña o nos dañará. La amenaza que se repele debe de ser real. Porque hay muchas amenazas que no lo son. Es como si te digo que este es un muñeco vudú que hice para ti y que si no te suscribes, compartes y comentas este video, pues lo apuñalaré. Mierda. ¿Estás bien? ¿Sigues ahí? Diablos, ya no debo comprar estas cosas. La amenaza que se repela debe de ser real. Es decir, que según las leyes de la física, debe de hacerte daño. No cuentan las amenazas, los insultos, que te mienten la madre, o que te amenacen con arrojarte un refresco. Todo eso pueden ser agresiones, pero no unas que pongan en peligro tu vida o tus bienes. Por cierto, el daño psicológico o el moral no cuenta como daño en estas cosas. Para que sea legítima defensa debe de ser un daño grave, preferentemente físico. Repela una agresión real, actual o inminente. Actual es fácil. Significa que en ese momento te estén agrediendo, ya sea golpeando, o pateando, o apuñalando, o disparando. Bueno, en ese momento te puedes defender. Lo realmente complicado viene con inminente. ¿Cuándo algo es inminente? Te voy a matar mañana. Eso no es inminente. Te voy a matar en 1 hora. Eso tampoco es inminente. Te voy a matar en 10 minutos. Tampoco sirve como inminente. ¿Sabes qué? Te mato. Eso sí es inminente. Cuando se inician los actos que culminarán con la agresión, entonces es inminente. Un ejemplo, cuando se desenfunda un arma, cuando se aproxima a alguien con un cuchillo en la mano, cuando están escalando tu casa en la noche con un pasamontañas. En todos estos ejemplos, en ningún momento se te ha causado un daño, pero ya se están realizando los actos que sin lugar a duda culminarán en una agresión. Aunque no se ha producido el ataque, nosotros podemos defendernos ya porque es inminente. Bien, volvamos al texto de la ley. Se repela una agresión real, actual, inminente y sin derecho. ¿Sin derecho? ¿Quién tiene derecho a agredirme? Bueno, pues por ejemplo un policía que te esté arrestando, o cuando te están quitando tus propiedades en un embargo. Hace no mucho se hizo viral una noticia en la que el papá de un político atacaba con un cuchillo a unos inspectores que estaban cerrando su local de comida por problemas administrativos. Este hombre reaccionó con violencia ante un ataque el cual estaba privando de sus derechos. Pero esta privación de sus derechos era por mandato de la ley. Así que si alguien está actuando conforme a la ley o conforme a un derecho, no te puedes defender y alegar legítima defensa. Se repela una agresión actual, real, inminente y sin derecho en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos.
Los bienes jurídicamente tutelados son conceptos donde los abogados metemos las cosas más importantes para las personas. Es importante saber que en defensa de estos bienes jurídicamente tutelados es que uno puede ejercer la legítima defensa. La salud o la vida pues son los más claros ejemplos de estos bienes jurídicos. Si alguien te quiere matar o te está haciendo daño, puedes defenderte. Pero, ¿qué pasa en el caso de que no te estén agrediendo a ti, sino que estén agrediendo a alguien más, que estén poniendo en peligro los bienes jurídicamente tutelados de otra persona? Pues en ese caso, la ley también te confiere el derecho de ayudarle. En el caso de que presencies el ataque a otra persona, puedes ir en su auxilio. Por ejemplo, si estás viendo que a una chica le están tratando de subir a una camioneta y ella se defiende, está gritando, tú podrías desenfundar tu arma y disparar a las personas que se la están llevando. Eso sería un acto de legítima defensa en contra de alguien que está amenazando bienes jurídicos que no son tuyos. Bien, ¿entendido ese concepto? Continuemos. Se repele una agresión real, actual e inminente, sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios y ajenos, siempre que exista la necesidad de la defensa empleada. Ok, aquí vamos a uno de los puntos más complicados de la legítima defensa. Debemos de entender por necesidad que no haya otra opción, es decir, que no podamos evitar la agresión de otra forma. Si podemos escapar o pedir ayuda, debemos de hacerlo. Recurrir a la legítima defensa siempre debe de ser la última opción. Si estás dentro de tu carro y alguien se acerca con un tubo para atacarte y tienes la opción de echarte en reversa y huir, debes de hacerlo antes que acelerar y atropellar a la persona que iba a atacarte. La legítima defensa siempre debe de ser la última opción. Bien, ya casi terminamos con el texto de la ley, así que veamos. La parte final: se repele una agresión real, actual, inminente, sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación suficiente e inmediata por parte del agredido o su defensor. Esta última parte del texto tiene una explicación tan simple que el jefe Gorgoni nos lo va a explicar. Ahora Bob Patiño no podrá entrar sin que yo lo sepa. Y en cuanto un hombre entre en su casa, todo lo que haga es legal y bonito. No me diga. Flanders, ¿no quieres venir a mi cocina? No funciona si usted lo invita. Oli, hola. Lárgate. Adiosín. Si se te ocurre, voy a hacer que me ataque, así yo lo mato y salgo impune, pues llegas 2500 años tarde y es el truco más viejo del libro. Bueno, el de venderle tu casa a tu compadre por $1 para que tu mujer no se la lleve en el divorcio, ese es el más viejo, pero este de la legítima defensa le sigue. No intenten ninguno de los dos. Son muy viejos, muy vistos y les aviso que no funciona. Además de lo dicho en la ley, los jueces han impuesto algunas otras condiciones a la legítima defensa, principalmente la proporcionalidad. La defensa debe de estar al tamaño de la agresión. Un ejemplo es que si alguien trata de robar una de tus macetas, no puedes dispararle con una escopeta. El medio de defensa siempre debe de ser proporcional a la agresión. Es decir, si no te están amenazando de muerte, no los puedes atacar de muerte. Otra cosa muy importante es que la legítima defensa debe determinar cuándo termina la agresión. ¿Qué pasa si alguien llega con un cuchillo a tratar de atacarme? Yo le logro dar un puñetazo que lo desmaya y ya que está en el suelo, tomo el cuchillo de él y lo apuñalo. ¿Qué pasa si alguien trata de asaltarme? Saca una pistola, yo saco mi pistola, al ladrón le da miedo, me da la espalda, echa a correr y yo le disparo. ¿Qué pasa en el caso de que alguien fuera abusado sexualmente y al momento que la persona se está retirando de la escena después de haber consumado el acto, la víctima saca un cuchillo que llevaba oculto y lo ataca, matándolo? En todos estos casos, la agresión ya había terminado. Ya no estabas en peligro. Había sufrido un daño tal vez, sí, pero ya no estabas en peligro. Ya el daño había pasado. Ya no lo ibas a poder evitar. Y la legítima defensa siempre debe de tratar de evitar el daño. No de hacer pagar al culpable, no de hacer justicia,
La legítima defensa únicamente es para evitar un daño. Y eso es lo más importante que deberían de llevarse de este video. La gran diferencia entre legítima defensa y venganza. Te agradezco mucho si llegaste hasta el final de este video larguísimo, pero creo que ya podemos resolver la pregunta de cuál fue el destino de Miguel. La verdad es que Miguel fue condenado por homicidio intencional, con premeditación, alevosía y ventaja. En otro video hablaremos de estas agravantes. Básicamente, ¿por qué? Porque la agresión ya había pasado. El daño ya se había hecho y no se podía evitar. Él tomó el arma, pensó que era lo que tenía que hacer, que es la premeditación, tendió una trampa, se fue a un lugar oscuro, abrió una puerta desde donde no lo podían ver y los dejó pasar. La ventaja es porque salió y por la espalda les disparó sin darles oportunidad a defenderse. Y si bien por este triple homicidio le dieron la pena más baja que le podían dar, fue varias décadas a la cárcel. Con buena conducta y demás, Miguel salió en los 90s y dijo que salía sin arrepentirse de lo que había hecho. Pero lo más importante es que ahora puedes entender un poco más cómo funciona la legítima defensa, cuándo estamos ante legítima defensa y cuándo ante un homicidio. Y espero que te haya agradado. Si te gustó el video, no olvides compartirlo, suscribirte, dejarnos un comentario, eso nos ayuda mucho. Dinos si se hizo muy largo, si se hizo muy corto. Si quieres contactarme, puedes buscarme en mis redes sociales, ya sea en TikTok, en Facebook, como Va Derecho. Y también me puedes localizar en el correo electrónico vaderechomx@gmail.com. Yo los espero en 15 días con algún otro tema. Por cierto, sugiéranme qué tema les gustaría ver en siguientes videos. Y como siempre les digo, cuídense, por lo menos hasta que nos volvamos a ver.